Bien, buenas. Hoy vamos a trabajar con lo que son los ratios financieros o razones financieras. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Ratios financieros o razones financieras. Para realizar lo que es el análisis de los estados financieros de una empresa. En este caso, tenemos el balance general aquí de la empresa comercial del Caribe, SRL. Nos presenta el balance general al 31 de diciembre del 2000XX. Aquí vemos la sección de activos, activos corrientes. Recuerden que los activos corrientes son aquellos que se convierten en efectivo en un periodo no mayor a 12 meses, un periodo corto realmente, que no pasa a los 12 meses. Tenemos los activos no corrientes, que son aquellos que la empresa adquiere para uso de ella, no con el objetivo de venderlo, y que tardan un poco más en convertirse en efectivo. Eso le llaman activos no corrientes. Ahí tenemos los activos fijos, como son el terreno, maquinarias y equipo, equipo de transporte, mueble y equipo de oficina. Tenemos luego los pasivos, que son deudas. Tenemos el pasivo corriente, que son aquellas deudas que vencen en un plazo no mayor a 12 meses. Son todas aquellas deudas a corto plazo, ¿verdad? Los pasivos corrientes. Tenemos los pasivos no corrientes. Los pasivos no corrientes son aquellos que vencen más allá de un año, de un periodo de 12 meses. Tenemos el patrimonio capital, total de capital. Tenemos aquí el total de pasivo y patrimonio, que es 1.300.000, igual que el total de activos. Aquí se presenta el estado de resultado de la empresa, las ventas, costo de ventas, utilidad bruta, los gastos operativos, la utilidad operativa, se les rebajan los gastos financieros, que es el dinero que se paga por intereses de préstamos, cargos bancarios, entre otros. Tenemos la utilidad neta antes de impuestos, el impuesto sobre la renta y la utilidad neta. Entonces, tenemos unos datos adicionales. Acá dice que el inventario inicial, vamos a arreglar esto acá, inventario inicial. Al 1 de enero del 2000X era de 80.000 pesos y que de las ventas totales en el estado de resultado hay un 60% que es a crédito. O sea, que de estas ventas que están acá, que suman 2.041.050, el 60% de esta cantidad es a crédito. Y me da aquí el inventario inicial al 1 de enero, inventario inicial, que era el que teníamos cuando comenzó el año. Este es el inventario inicial y este viene siendo aquí este inventario el inventario final, porque está el 31, está el 31 de diciembre. Entonces me dan estos datos adicionales porque más adelante estaré trabajando con ellos. Entonces, antes de ir a la parte práctica, vamos a ver lo que es el análisis de estado financiero. Aquí tenemos la presentación, dice significado de análisis financiero. Es bueno tener la definición antes de ir a la parte práctica para que puedan tener una idea de lo que vamos a trabajar. Dice aquí, análisis financiero. Es una actividad efectuada por un analista competente mediante la cual se estudian los valores monetarios mostrados en los estados financieros, los cuales son generados en el sistema contable de la empresa a una fecha determinada. Eso es así, eso es así. El análisis financiero, tal y como da esta definición, esta diapositiva, dice que es una actividad efectuada por un analista competente. ¿Por qué es importante, señores, realizar el análisis financiero? Fíjense qué pasa. Los estados financieros en sí, como se presentan acá, aquí presentamos activos, presentamos pasivos, deuda, presentamos nuestro capital y nos presenta un estado de resultado con una utilidad de 125.000 pesos. Muy bien, perfecto. Diríamos, bueno, la empresa tuvo una ganancia, estamos bien, tuvimos una utilidad. Pero realmente el análisis financiero nos permite saber cómo se está manejando la empresa. Porque una cosa es lo que se muestra en cifras y otra cosa es lo que realmente está sucediendo con ella. Es parecido a una persona que se sienta sana, usted lo ve muy sano esa persona físicamente y te dice, bueno, fulano se ve bien,
goza de salud, y de un momento a otro te dicen, a fulano le dio un infarto. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser si yo lo vi ayer y se ve en salud? Sí, fulano, en ese momento usted lo veía así como los estados financieros, pero como fulano no se hace análisis, él no sabe si su colesterol está alto, él no sabe si está sufriendo de diabetes, de azúcar, ¿entiende? No sabe qué tipo de enfermedad tiene, porque eso no se ve por fuera. Entonces, quienes realmente revelan la situación tanto de una persona como de una entidad financiera es el análisis. En este caso, para la persona, los análisis médicos de laboratorio clínico, ¿verdad? Y para la empresa sería el análisis de sus estados financieros, porque los estados financieros son una expresión cuantitativa de cómo va la empresa, de cómo va marchando la empresa. Bien, entonces eso es el análisis financiero. Ahora, ¿qué son las razones financieras o ratios financieros? Dice aquí, es un parámetro estadístico que correlaciona dos números tomados por lo general del estado de resultados o del balance general de una empresa o de ambos en un momento específico. La estructura de la razón financiera consiste en dividir un tipo de cuenta sobre otra y el cociente resultante se interpreta para obtener una conclusión satisfactoria. Así es decir, que los ratios financieros, las razones financieras, son el instrumento para yo realizar el análisis. Cuando una persona lo manda a hacer análisis, ¿dónde va? Al laboratorio. En el laboratorio le toman una muestra. Entonces, en este caso, nuestro instrumento, nuestro laboratorio es, o las herramientas que utilizamos son las razones financieras para calcular compartidas de los estados financieros, lo que son los ratios. ¿En qué consisten los ratios o razones? Bueno, dice aquí en dividir un tipo de cuenta sobre otra. Y ese resultado que me dé, ese cociente que me dé, es el que yo voy a interpretar después que salga el análisis. Entonces, las razones que nosotros estaremos viendo en este ejercicio y que son las más importantes son las razones de liquidez, razones de solvencia a largo plazo, razones de rentabilidad, razones de precio de mercado y dividendo. Quiero hacer un aclarando. En estas razones de precio de mercado y dividendo no le estaremos viendo en este curso. Primero, porque se aplican a empresas que cotizan en la bolsa de valores y en este caso tendría que ser una sociedad anónima. Y nuestra empresa es una SRL, o sea, una sociedad de responsabilidad limitada. Además que este tipo de razones van enfocadas realmente a futuros inversionistas, a los mismos dueños de la empresa. Entonces estaremos trabajando estas tres que son las más comunes y que sí se aplican en todo tipo de empresa. No importa que sea SA, no importa que sea una SRL, una EIRL, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces estaremos trabajando con las razones de liquidez, razones de solvencia a largo plazo y las razones de rentabilidad. Esta la veremos de forma teórica, pero pueden verla en otro curso como es la asignatura Administración Financiera o en la asignatura Análisis e Interpretación de Estado Financiero. Recuerde que este va enfocado a lo que es el tema análisis financiero, pero enfocado a la contabilidad administrativa. Bien, ok. Entonces veamos el ejemplo y comenzaremos con lo que son las razones de liquidez. Vamos a definirla primero para que luego vayamos a la parte práctica. Dice aquí, razones de liquidez. Este tipo de razones miden la capacidad que posee la empresa para hacerle frente a sus compromisos cuando estos se cumplen. Esas son las razones de liquidez. O sea, ¿qué es la liquidez? Primero, la liquidez es la capacidad de pago que tiene una persona, una empresa a corto plazo. Eso es liquidez. Cuando usted tiene capacidad de pago a corto plazo. Entonces eso mide las razones de liquidez. Dice que miden la capacidad que posee la empresa para hacerle frente a sus compromisos cuando estos se cumplen, o sea, a corto plazo. Entonces estas razones están compuestas, aquí vemos que son 6 las principales. Tenemos la liquidez inmediata, que es igual al efectivo entre los pasivos corrientes. Tenemos la prueba ácida, que es el activo corriente menos el inventario entre pasivos corrientes. Fíjese aquí que el inventario forma parte de los activos corrientes, pero se están segregando, luego
se le segrega, o sea, se le resta para saber qué tan líquido nosotros somos sin el inventario. Porque el inventario es la partida, se entiende teóricamente que es la partida que más dura para convertirse en efectivo dentro del activo corriente, dentro del activo corriente. Y luego se divide entre el pasivo corriente. A ver, ¿qué tan líquido yo soy con mis activos corrientes, excluyendo el inventario? Tenemos la liquidez corriente, que es el activo corriente entre el pasivo corriente, el promedio de recuperación de cuentas por cobrar, que es las ventas anuales a crédito entre las cuentas por cobrar. ¿Qué yo mido aquí? ¿Qué tanto tarda la empresa en recuperar los créditos? Ustedes saben que hay ventas a crédito. Y cuando usted realiza una venta a crédito, usted lleva eso, un débito a cuenta por cobrar con crédito a venta. O sea, ¿qué tanto tarda la empresa en recuperar ese dinero que está por cobrar? Eso es lo que se mide con esta razón. Tenemos la rotación de inventario, que es igual al costo de venta entre el inventario promedio. ¿Qué mide la rotación de inventario? ¿Cómo se está moviendo el inventario, la empresa? O sea, cada qué tiempo yo tengo que reponer mis inventarios. Y esto es una razón importante porque si repongo muy seguido, entonces indica que estoy vendiendo bastante. Bien, ahora cuando un inventario de lenta rotación indica que la mercancía prácticamente no se está vendiendo. Aunque debo de hacer un aclarándum con relación a la rotación de inventario y también con relación al promedio de recuperación de cuentas por cobrar. Eso también depende de la empresa, porque una rotación de inventario alta en un supermercado es excelente. Es excelente un supermercado, entonces está vendiendo constantemente. Indica que estamos vendiendo y hay que comprar inmediatamente, hay que abastecernos. Pero en una empresa que vende armas de fuego o en una empresa que vende vehículos, ya esta rotación sería un poco más lenta porque no todos los días las personas están comprando vehículos, no todos los días las personas están comprando armas de fuego. O en una empresa que venda joyas, como pueden ser cadenas de relojes, alhajas, anillos de diamante, o en una empresa, por ejemplo, que venda una inmobiliaria que se dedique a lo que es la venta de apartamentos, terrenos. No todos los días se están vendiendo apartamentos, terrenos, o sea que eso va a depender del tipo de empresa donde usted se encuentre. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos el capital de trabajo, que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, lo que mide es qué tan líquido yo soy si todos mis activos yo lo hago líquido, efectivo, y y para pagar las deudas. ¿Con qué me queda a mí después de saldar las deudas? ¿Con qué capital cuento para poder operar? Eso es lo que mide el capital de trabajo, que también le llaman fondo de maniobra o fondo de rotación. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa acá para ir a la parte práctica y calcular, enfocarnos a las razones de liquidez. Recuerden que estas son las 4 razones que vamos a ver. Dijimos que íbamos a ver estas 3, que está por razones obvias que ya le expliqué anteriormente. No la veremos. Entonces nos vamos con esta, con las razones de liquidez. Acabamos de definirla y vamos entonces a la parte práctica. Aquí está. Vamos a hacer una pequeña pausa para preparar el escenario. Bien, aquí tenemos ya nuestro escenario preparado. Recuerden que vamos a calcular lo que son las razones de liquidez. Aquí están las razones de liquidez, una por una. Son 6 las principales. Tenemos las fórmulas que fueron las mismas que vimos en la diapositiva. Y aquí tenemos los cálculos prehechos de cada una de ellas, cada una de estas fórmulas, sustituidos los valores, para no perder tiempo y el video no se haga muy largo. Antes de yo hacer estos cálculos que están acá, antes de yo hacer estos cálculos, mucho ojo con eso, lo primero que hago es estos cálculos que están aquí arriba. Determino esto que está acá. Voy a determinar, fíjense que dice espacio reservado para cálculo. Es lo primero que yo hago antes de calcular cada una de estas razones de liquidez. Porque estos datos los voy a tener que utilizar acá en esta fórmula. Entonces es bueno tenerlo hecho primero para que luego se nos haga mucho más fácil acá. Entonces, fíjense que hemos calculado el inventario promedio. El inventario promedio es igual al inventario inicial más el inventario final y luego dividirlo entre 2, porque es un promedio que quiero. Entonces, por eso era el dato del inventario inicial.
Recuerde que estos datos acá del balance general están preparados al 31, o sea, a final de año, a final de mes, de final de año. Este inventario que aparece acá es el inventario final, pero ¿y el inicial? Bueno, el inicial me lo dieron aquí como dato. Al inicio, recuerden que decía que el inventario inicial son 80,000 pesos. Aquí está. Entonces, lo que hago es, si quiero el inventario promedio, que sumo el inventario inicial, que son 80,000, que me lo dieron allá abajo el dato, más los 300,000 de acá. Entonces, 80,000 más 300 me da 380,000 y luego lo divido entre 2 y me da un inventario promedio de 190,000. Entonces, el otro es el cálculo de las ventas a crédito. Entonces, las ventas a crédito es igual a las ventas anuales por el porciento de venta a crédito. Que en este caso, este porciento me lo dio el ejercicio como dato oficial. En la vida real, recuerde que las ventas a crédito es fácil de determinar. El mismo software te aporta eso o las facturas de ventas a crédito. Entonces, las ventas anuales, ya sabemos acá que son, mírenlo aquí en el estado de resultado, son 2,041,050. Entonces, no podemos pretender que todas esas ventas fueron a crédito. Hay un porcentaje que es a crédito y hay otro porcentaje que fue descontado. Entonces, en este caso, me dan el dato. Dice que de las ventas totales, mírenlo ahí, de las ventas totales, en el estado de resultado, un 60% son a crédito. Entonces, lo que vamos a hacer es, a esa cantidad le vamos a calcular el 60%. Y mire aquí donde lo tenemos, mírelo aquí, 2,041,050 por 0,60, que es el equivalente en decimal a 60%. Entonces, cuando multiplicamos los 2,041,050 por 0,60, me da que las ventas a crédito ascienden a 1,224,630. O sea que de los 2,041,050, 1,224,630 son ventas a crédito. Es importante determinar esto primero, es lo primero que se debe de hacer. Entonces, ahora sí, calculamos lo que son las razones de liquidez. Y la primera razón es liquidez inmediata. Dice la liquidez inmediata es igual al efectivo dividido entre el pasivo corriente. Entonces digo, bueno, eso es lo que voy a hacer, a sustituir los valores. ¿De dónde tomo estos valores? De aquí, de los estados financieros. En este caso, estas dos partidas, tanto el efectivo como el pasivo corriente, pertenecen al balance general. El efectivo son 250,000, mírelo ahí, lo estamos sustituyendo, mírelo acá, 250,000, y lo voy a dividir entre el total de deudas a corto plazo, o sea, el pasivo corriente o pasivo circulante, como le llaman, que es lo mismo, pasivo corriente, pasivo circulante o pasivo flotante. Entonces digo, bueno, el efectivo, que son 250,000 pesos, lo voy a dividir entre el pasivo corriente, mírelo ahí, 250, entre el pasivo corriente, míralo aquí, total de pasivo corriente, que son 350,000. O sea, voy a dividir los 250,000 pesos de efectivo entre los 350,000 pesos de pasivo corriente. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Esos datos se toman del balance general en este caso. Entonces, usted con su calculadora divide 250,000 entre 350,000. Yo voy a hacer el cálculo acá. Voy a dividir 250,000 entre 350,000. Y ahí está. En este caso me dio 0,71. Hay que redondearlo a dos cifras después del punto, lo que te dé. O sea que cuando usted haga el cálculo manual, tiene que hacer un redondeo a dos cifras después del punto. En este caso me dio 0,71. Ahora, ese es el análisis. Esto que acabamos de hacer es el análisis. Ese cálculo y este resultado que me da acá es el análisis. Ahora vamos a hacer la interpretación. Este es el resultado, si tuviéramos con una persona, este es el resultado que me da el laboratorio. Ahora, cuando usted le lleva esos resultados al médico, es que el médico interpreta. Entonces, en este caso, el analista financiero, el que está haciendo el análisis en la empresa, dice, bueno, este es el análisis. Ese cálculo fue el análisis. Ahora vamos a interpretarlo. Y aquí, en esta pestañita roja que ustedes pueden ver acá, yo le coloqué el análisis. Vamos a verificar. Vamos a darle aquí a editar la nota para que puedan leerla completa porque no se presenta de manera completa. Entonces vamos a ver lo que dice la interpretación. Eso 0,71 dice, por cada peso que se debe de pasivo corriente, lo puede leer ahí, por cada peso que se debe de pasivo corriente, la empresa cuenta con 71 centavos
cuenta con 71 centavos, mírelo ahí, en efectivo para hacerle frente a dicha deuda. Repito, mírelo acá, usted lo puede verificar, lo vamos a deslizar, mírelo aquí. Por cada peso que se debe de pasivo corriente, la empresa cuenta con 71 centavos en efectivo para hacerle frente a dicha deuda. Ahí está la interpretación. Es decir, que en el caso hipotético de que todos los acreedores a corto plazo, o sea, todo el pasivo corriente, vaya a cobrarme a mí a la empresa el mismo día, eso es algo difícil, lógicamente, pero en el hipotético caso de que todos los deudores, todos los acreedores, perdón, todos los acreedores corrientes, todo el pasivo a corto plazo, vaya a cobrarme a mí a la empresa el mismo día, a la misma hora, entonces yo contaría para responderle a ellos por cada peso que yo le debo, yo solamente tendría 71 centavos en efectivo ahí mismo líquido para hacerle frente a la deuda. O sea que me estarían faltando, si es por cada peso que le debo, yo poseo solamente 71 centavos, me estaría faltando la diferencia para poder saldar la deuda a ellos. Bien, entonces en este caso la diferencia serían 29 centavos que me estarían faltando. Porque si por cada peso que yo debo de pasivo corriente solamente cuento en efectivo con 71 centavos, me faltarían 29 centavos para hacerle frente a dicha deuda. Cosa que es difícil que todos los acreedores vayan a cobrarme al mismo tiempo. Pero uno hace el análisis para estar prevenido e identificar cuáles serían las fuentes para yo buscar esos recursos, en el caso de que sucediera así, caso hipotético de que sucediera. Entonces, espero que se haya entendido lo que es la liquidez inmediata. Por eso le llaman así, liquidez inmediata. Entonces, ahora vamos con la número 2, que es la prueba ácida. La prueba ácida dice activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Fíjese acá en el estado financiero que el inventario forma parte del activo corriente. Entonces la fórmula dice activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. O sea, yo quiero saber qué tan líquido yo soy, qué tan líquido yo soy, excluyendo el inventario, a pesar de que el inventario es un activo corriente. Pero se entiende, como le decía anteriormente, que el inventario dentro del activo corriente es el que más dura para convertirse en efectivo. Y es una realidad si lo vemos desde este punto de vista. El efectivo en caja y banco ya es dinero líquido. Luego del efectivo, ¿quién es que más rápido se convierte en dinero? Las cuentas por cobrar. Bien, y después de la cuenta por cobrar, sigue el inventario. Entonces yo quiero medir qué tan líquido yo soy sin el inventario en el caso de que todos los pasivos se me aparezcan allá, todos los acreedores corrientes a cobrarme. Entonces eso es lo que determina la prueba ácida. Entonces tenemos aquí el activo corriente, que son 750,000, y le vamos a restar el inventario. Mírenlo aquí, 750,000 menos los 300,000. Lo que me dé esa resta de 750 menos 300, lo divido entre el total de pasivos corrientes que son 350,000. Mírenlo aquí, 350,000. Mírenlo acá, pasivos corrientes, 350,000. Que también lo podemos tomar ya de la razón anterior que ya la teníamos, el pasivo corriente, 350, 350. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo acá. Digo, bueno, a los 750,000 pesos, 750,000, le estoy restando el inventario, porque está incluido dentro de los 750. Y el inventario son 300,000 pesos, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo aquí dentro de paréntesis. Usted en la calculadora le sale mucho más rápido. A los 750,000 le estoy restando los 300,000. Y eso lo voy a dividir entre el pasivo corriente, que son 350,000. Lo divido y eso me da 1.29. 1.29 me da esa operación. Ahora vamos a ver qué significa. Vamos a interpretarlo. Y aquí en esta pestañita roja ya está la interpretación que yo la había hecho predeterminada para que no perdamos tiempo y para que usted pueda conservarla. Entonces, como no se ve completa, miren, no se ve completa, yo lo que hago es que le doy un clic y coloco aquí
editar nota para que se pueda leer la completa. Entonces vamos acá arriba. Mírenlo aquí, dice aquí. Por cada peso que se debe de pasivo corriente en la empresa, esta posee en activos corrientes 1 peso con 29 centavos. O sea, por cada peso que yo debo de pasivo corriente, la empresa cuenta en activos corrientes sin el inventario con 1 peso con 29 centavos. Sin el inventario, mírenlo ahí. Excluyendo el inventario para hacerle frente a dicha deuda. Es decir, que en el caso de que todos los acreedores vayan a cobrarme en ese mismo momento, yo tendría recursos suficientes, lógicamente teniendo el efectivo y convirtiendo las cuentas por cobrar en efectivo, yo tendría 1 peso con 29 centavos. O sea, le pagaría con 1 peso y me sobrarían a mi favor 29, solamente con el efectivo y las cuentas por cobrar. Lógicamente, la cuenta por cobrar habría que convertirla en efectivo, habría que cobrarla para sumarla al efectivo y hacerle frente a dicha deuda. Es decir, que por cada peso, tal y como se lee ahí, que se debe de pasivo corriente, la empresa posee en activos corrientes 1 peso con 29 centavos, excluyendo, mírenlo ahí, excluyendo el inventario para hacerle frente a dicha deuda. Bien, eso es lo que significa esa razón. Luego tengo la liquidez corriente, que es la número 3, dice activos corrientes entre pasivos corrientes. Aquí estoy tomando todo en consideración. Aquí no es igual que la prueba ácida, que yo excluía el inventario. Aquí no, aquí dejamos todos los activos corrientes. Quiero medir qué tan líquido yo soy con todos mis activos corrientes para hacerle frente a los pasivos corrientes. Entonces, en este caso, voy a tomar el total de activos corrientes, y como podemos ver acá en el balance, mírenlo ahí, son 750,000, y lo voy a dividir entre el total de deudas a corto plazo o total de pasivo corriente, que ya sabemos que son 350,000. Entonces, mírenlo aquí, 750,000 entre 350,000. Voy a hacer el cálculo acá. Dice, bueno, voy a dividir los 750,000 de activos corrientes entre el total de pasivos corrientes, son 750,000. Bien, 350,000. Y ahí está, me da 2.14, o sea, 2,14. Entonces, ¿qué significa eso? Que por cada peso que yo debo de pasivo corriente, la empresa contaría con 2 pesos con 14 centavos. La empresa posee 2 pesos con 14 centavos para hacerle frente a dicha deuda. O sea, por cada peso que yo debo de pasivo corriente, la empresa contaría con 2 pesos o posee 2 pesos con 14 centavos para hacerle frente a dicha deuda. O sea, pagaría con 1 peso y me sobraría 1,14 a mi favor, tomando en consideración todos mis activos corrientes. O sea, en el hipotético caso de que vayan todos los pasivos corrientes al mismo tiempo, el mismo día, págame, me hagan la exigencia, yo con el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario convertido todo en efectivo, le pagaría a ellos y me sobraría 1 peso con 14 centavos, porque por cada peso que yo debo tengo 2,14. Entonces pagaría con 1 y me quedaría 1,14 a mi favor. Veamos aquí la interpretación, que ya se la dije, pero para que la puedan tener. Dice aquí, mírenlo aquí, vamos a verlo en la edición. Por cada peso, mírenlo ahí, por cada peso que se debe de pasivo corriente, la empresa posee, ¿verdad? Posee 2 pesos con 14 centavos para hacerle frente a dicha deuda. La empresa posee, vamos a quitarle la empresa posee 2 pesos con 14 centavos para hacerle frente al pasivo corriente. La vemos de nuevo desde el principio. Por cada peso que se debe de pasivo corriente, la empresa posee 2 pesos con 14 centavos, ¿verdad? En activo corriente para hacerle frente al pasivo corriente. Eso es lo que hay. Bien, entonces vamos ahora con el promedio de recuperación de cuentas por cobrar. Esto es las ventas anuales a crédito entre las cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que mide esta razón? Que ya lo habíamos dicho. Lo que mide esta razón es qué tarda la empresa en recuperar las cuentas por cobrar. Cuando yo vendo a crédito se genera una cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué tanto yo tardo en recuperar esa cuenta por cobrar? Entonces, dice aquí la fórmula que las ventas anuales a crédito
Entonces, ¿ven por qué calculamos las ventas anuales? Porque si no, a esta hora, ahora mismo, en este instante, tendría que tomar un tiempo para calcular las ventas a crédito. Y ya las tenemos calculadas acá. Por eso que les decía anteriormente que es importante hacer estos cálculos primero antes de calcular los ratios financieros, las razones financieras. Entonces ya tenemos las ventas anuales a crédito, que es 1.224.630. Y lo voy a dividir entre las cuentas por cobrar. Entonces, míralo aquí. Es un millón. Aquí hay un pequeño error. Vamos a arreglarlo. Es un millón. Las ventas anuales a crédito es 1.224.630. Vamos a arreglarlo aquí. Un millón. Como decía un profesor mío, esto es un programa en vivo, ¿verdad? Y qué bueno que ocurran estas situaciones para que ustedes vean que no estamos inventando. Entonces, 630. Ahí está. 1.224.630. Eso es entre 200.000 pesos, que son las cuentas por cobrar. Podemos verificarla aquí. Míralo aquí. Las cuentas por cobrar, 200.000 pesos. Entonces vamos a ver. Vamos a dividir 1.224.630, que son las ventas anuales a crédito, entre 200.000 pesos, que son las cuentas por cobrar, de 200.000. Damos en me da 6.12 veces. Esto, las rotaciones, los promedios y las rotaciones dan veces. No dan peso, dan veces. Entonces, en este caso, el promedio de recuperación de la cuenta por cobrar en el año, ese promedio es 6 veces, 6.12 veces al año. Entonces, para saber qué significa eso, ¿cómo así? Que yo tardo 6.12 veces para recuperar mi cuenta por cobrar. Entonces, para que sea una mejor interpretación, yo digo, bueno, el año comercial tiene 360 días. Entonces, yo lo que hago es que divido 360 días que me da el año comercial entre lo que me dio el promedio de recuperación, entre 6.12, y ahí está. Eso me da 59 días. Eso es lo que yo tardo en recuperar mis cuentas por cobrar. O sea que es muy alto. Yo tardo 59 días después que yo vendo a crédito. O sea, prácticamente 2 meses. Prácticamente 2 meses. Y es así. Por eso fue que dio 6.12. 6.12. O sea, 6, si lo redondeamos a 6 por 2 meses que yo tardo en recuperar, si multiplico 6 por 2, me da los 12 meses del año. ¿Lo ven? O sea que cada 60 días, podríamos decir aquí, promedio, cada 60 días que yo recupero cuenta por cobrar, o cada 2 meses recupero cuenta por cobrar. Es decir, que aquí hay un problema. Aquí hay un problema, mírelo aquí. Vamos a arreglarla porque estaba con el cálculo erróneo de ahorita. Vamos a editar la nota y decirle la empresa tarda 59 días. 59 días en recuperar la cuenta por cobrar. Esa es la interpretación. Mírela ahí. La empresa tarda 59 días en recuperar la cuenta por cobrar. Entonces eso es muy alto, un indicativo. Ven, lo mismo que les decía, se ve todo perfecto en la empresa, nos vemos bien, pero mira aquí donde ha salido un problema. Aquí salió un problema, eso está muy alto. Entonces eso hay que diseñar estrategias, hay que diseñar una política de cobro para bajar esos días, porque no podemos durar tanto en cobrar, valga la redundancia, o en recaudar una cuenta por cobrar, porque si duro mucho, eso me crea un problema de iliquidez. Y eso es peligroso, porque si no tengo efectivo, entonces no puedo cumplir con las operaciones corrientes del día a día de la empresa. O sea, pagarle a proveedores, pagar las nóminas de empleados, pagar gastos y una serie de operaciones que necesitan dinero líquido en efectivo. Es decir, que hay que resolver ese problema. Estamos tardando 59 días en recaudar las cuentas por cobrar. Bien, la otra, la otra razón financiera es la rotación de inventario, que yo tardo en reponer mis inventarios. Entonces, aquí dice la fórmula que es costo de venta entre inventario. Costo de venta entre inventario. Entonces, en este caso, el costo de ventas
entre inventario promedio. Costo de venta entre inventario promedio, que ya lo tenemos calculado aquí el inventario promedio. Ahí vuelvo y repito, ve la importancia de hacer estos cálculos primero. El inventario promedio, recuerde que es el inventario inicial más el final dividido entre 2, que ya lo habíamos visto. Y me dio un inventario promedio de 190,000. Entonces, el costo de venta, esa partida está en el estado de resultado. Entonces me muevo al estado de resultado. Míralo aquí, el costo de venta. Míralo ahí, es 1.600.000. Lo ve ahí, costo de venta 1.600.000. Entonces de aquí es que sale, míralo ahí, 1.600.000 entre el inventario promedio que ya lo habíamos calculado que son 190,000. Entonces vamos a hacer ese cálculo, eso me va a dar veces. Recuerde que el promedio y la rotación da veces, no pesos. Y luego se divide 360 días entre lo que te dé esas veces para obtener una interpretación mejor. Entonces tenemos 1.600.000 entre 190,000, que es el inventario promedio. Y me da 8.42 veces. 8.42 veces. Y usted dirá, bueno, 8.42 veces al año. O sea, vamos a verificar qué significa eso. Divido 360 días que tiene el año comercial entre 8.42. Y ahí está. Eso me da que mis inventarios se reponen cada 43 días. O sea que cada mes y medio, podríamos decir, o sea, cada mes y 13 días, o sea, prácticamente cada mes y medio, yo tengo que reponer mis inventarios. Entonces, eso depende, vuelvo y les repito, el tipo de negocio. En un supermercado es un poco alta, está más o menos, está regular en un supermercado. Tendría que dar una rotación de unos 10 días más o menos en un supermercado, si fuera el caso del supermercado. Si esta razón fuera calculada para un dealer de vehículos, sería excelente, porque dice, bueno, cada 43 días yo vendo un vehículo y eso sería exitoso. Y recuerden que hay empresas de esas que duran hasta un año y duran hasta 6 meses para vender un vehículo, y ahí, ¿qué se le pasa? Que dura un tiempo y no vende. Es fuerte. Entonces, ahí está, dice cada 43 días se rotan los inventarios, o cada mes y 13 días hay que rotar el inventario. Hay que readquirir mercancía nueva para reponer los inventarios. Y por último, dentro de las razones de liquidez tenemos el capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Ya sabemos que el activo corriente, mírenlo aquí, son el total, mírenlo ahí, son 750,000, y que el pasivo corriente son 350,000. Mírenlo acá, pasivo corriente. Entonces voy a restar el activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, voy a decir 750,000 menos 350,000. Y me da 400,000 pesos. Es decir, que en el hipotético caso de que yo tenga todo mi activo corriente convertido a efectivo, pago las deudas, le resto lo que yo debo, me quedarían 400,000 pesos como capital de trabajo para yo poder operar nuevamente. Bien, o sea, me quedarían 400,000 pesos en efectivo para yo poder cubrir o realizar las operaciones del día a día. Ahí está la interpretación. La empresa contaría con 400,000 pesos en efectivo para operar en caso de convertir todo el activo en efectivo. Eso es lo que significa eso ahí. Bien. Entonces, ya que hemos visto las razones de liquidez bien detalladas, ahora vamos con las razones de solvencia a largo plazo. Razones de solvencia a largo plazo, vamos a definirla y luego vamos a hacer una pausa para preparar el escenario. Dice aquí, razones de solvencia a largo plazo. Estas razones miden la capacidad financiera que tiene la empresa contenida en todos sus recursos y propiedades para cumplir con sus deudas tanto a corto como a largo plazo. Eso es una realidad. Es decir, estas razones lo que miden es qué tan solvente es la empresa, tomando en cuenta todos sus bienes, todos sus recursos, qué tan solvente yo soy para poder cumplir con mis deudas tanto a corto como a largo plazo. Porque las razones de liquidez, que es la que acabamos de ver, miden la capacidad de la empresa para cumplir con la deuda a corto plazo.
de forma inmediata. Pero aquí yo mido qué tan líquido yo soy para yo cumplir con esa deuda tanto a corto como a largo plazo. Y estas razones, las principales son tres. Tenemos la razón de deuda, que es igual a pasivos totales entre activos totales. Tenemos la razón de deuda frente a capital, que es el pasivo total o total de pasivo, entre el capital contable. Y tenemos la cobertura de interés, que es igual a la utilidad operativa entre los gastos de intereses. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que veamos las razones de solvencia a largo plazo. Y vamos a preparar el escenario. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el cálculo de las razones de solvencia a largo plazo. Aquí tenemos las tres razones de solvencia a largo plazo. Tenemos la razón de deuda, que es igual, como habíamos visto en la diapositiva ya, la fórmula, razón de deuda es igual a pasivos totales entre activos totales. Entonces, tomo el pasivo total de aquí del balance general. Mírenlo aquí, pasivo total o total de pasivos, que es lo mismo. Total de pasivos o pasivo total, que no es más, mírenlo aquí, total de pasivos, 750.000 no es más que la suma del total de pasivo corriente y del total de pasivo no corriente. 750.000 total de pasivos. Bien, y lo dividimos entre los activos totales o total de activos. Mírenlo aquí, total de activos o activos totales, que es 1.300.000. Y ahí es que está prehecho para no perder el tiempo. Sustituimos la fórmula, el pasivo total, que son 750.000, como pudimos ver allá abajo en la sección de pasivos del balance general, entre el activo total. Entonces vamos a hacer el cálculo. 750.000 entre 1.300.000. Y eso me da 0.58. 0.58. Eso también, 0.58, lo voy a escribir acá nuevamente para llevarlo a porcentaje porque tiene dos formas de lectura. Puedo leerla tanto en pesos como en porcentajes. Entonces podría decir, fíjense que estamos dividiendo el pasivo total, o sea, las deudas totales entre mi total de activos. Entonces podría decir que de cada peso que yo tengo de activos totales, de cada peso que yo tengo, que la empresa tiene de activos totales, he tenido que recurrir a 58 centavos de financiación. Si lo leo en pesos, por cada peso que yo poseo en activos totales, he tenido que recurrir a 58 centavos de financiación. O en otras palabras, si lo leo en porcentaje, del 100% de mis activos, el 58% de esto está financiado. O sea que debo más de la mitad de los activos a los proveedores. Han sido objeto de financiación. Bien. Con relación aquí a razón de deuda frente a capital, dice es igual al pasivo total entre el capital contable. Entonces ya sabemos que el pasivo total o total de pasivo son 750.000, como lo pudimos ver aquí arriba. Y lo voy a dividir entre el capital contable. Entonces nos vamos a la sección de patrimonio o capital del balance general. Mírenlo aquí, el patrimonio capital. Y tenemos que aquí que el total de capital son 550.000 pesos. Es decir, que vamos a dividir aquí en la segunda razón 750.000 entre 550.000 pesos. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 750.000 entre 550.000. Ahí está, me da 1.36. Entonces, ¿cómo se interpreta esa razón? Fíjese que estoy dividiendo el total de pasivos entre mi capital contable. Entonces, ¿qué indica esta razón? Que por cada peso que han aportado los inversionistas, o sea, los dueños de la empresa o el dueño de la empresa, los pasivos, los acreedores han aportado 1,36, 1 peso con 36. Si por cada peso que han aportado los dueños de la empresa, los acreedores han aportado 1 peso con 36. O sea que los acreedores han aportado 36 centavos más que yo. O sea, nosotros como dueños hemos aportado 1 peso y los acreedores han aportado 1 peso con 36, o sea, 36 centavos más que yo. Y eso se ve reflejado realmente aquí, en la razón anterior. Lógicamente, si del 100% de mi activo, los acreedores,
yo le dejo un 58% o están financiados un 58%, ve reflejado aquí también el capital. Bien, espero hayan entendido. Entonces, por último, tenemos de las razones de solvencia, cobertura de intereses. Dice aquí la utilidad operativa entre el gasto de interés. El gasto de interés es el dinero que hemos pagado por intereses, gasto de interés o gasto financiero, o cargo bancario, todo eso. Entonces, vamos a dividir la utilidad operativa. Estos dos ratios, estas dos cuentas, perdón, la encontramos en el estado de resultado. Ambas están en el estado de resultado. O sea, no están en el balance general, sino que están acá abajo en el estado de resultado. Tenemos aquí la utilidad operativa entre el gasto de intereses. Entonces vamos a identificar primero la utilidad operativa. Mírenla aquí, la utilidad operativa es 166.050 y el gasto de intereses que está representado por el gasto financiero son 10.000 pesos. Es decir, que vamos a dividir la utilidad operativa, que son 166.050, entre el gasto de interés o gasto financiero, que son 10.000. Entonces voy a dividir 166.050 entre 166.050 entre 10.000. Y eso me da 16 pesos con 61 centavos. Entonces, ¿qué indica eso? Que por cada peso que yo pago de intereses, la utilidad operativa me ha aportado 16 pesos con 61 centavos. O sea, por cada peso que la empresa ha pagado de intereses por fines de préstamo, por cada peso que se ha pagado de interés, la utilidad operativa me aporta 16 pesos con 61 centavos. O sea que pago con un peso, ¿verdad? Mejor dicho, cubro con un peso y me quedarían entonces 15 pesos con 61 centavos a mi favor. O sea que este ratio está perfecto, perfecto. La utilidad operativa es muy factible en este caso. Bien, entonces espero que hayan entendido lo que son las razones de solvencia a largo plazo. Y venimos ahora con las razones de rentabilidad. Razones de rentabilidad, vamos a definirla. Dice ahí, son las que miden la efectividad que han tenido las decisiones gerenciales en la inversión de recursos que multipliquen la riqueza de la empresa. Es una realidad. Es decir, que estas razones lo que van a medir cuál ha sido el desempeño de la gerencia en la empresa, si las medidas adoptadas por la administración han sido realmente efectivas para generar rentabilidad, que es lo que quiere todo dueño de empresa. Bien, recuerde que el principal cliente de un gerente es el dueño de la empresa, son los socios. Bien, al gerente se le nombra ahí para que genere rentabilidad. Entonces, por eso el principal cliente de un gerente es los socios o dueños de la empresa. Entonces, estas ratios financieros, lo más importante son estos 5 que están aquí: margen de utilidad bruta, retorno sobre ventas, rotación de activos, rendimiento de activos y retorno sobre capital. Entonces, aquí en la parte práctica vamos a hacer una pequeña pausa para preparar el escenario y calcular las razones de rentabilidad. Bien, vamos ahora con lo que son las razones de rentabilidad, después de haber preparado el escenario para los cálculos. Y aquí vemos la primera razón de rentabilidad. Margen de utilidad bruta. Dice que es igual a la utilidad bruta entre las ventas netas. Entonces, estas dos cuentas, estas dos partidas las encontramos en el estado de resultado. Tanto la utilidad bruta como las ventas netas. Vamos a verificar la utilidad bruta y las ventas netas. Aquí vemos la utilidad bruta, que es de 441.050, tal y como se encuentra acá. Ya están prehechas 441.050, dividido entre las ventas netas. Las ventas netas son estas que están acá. Estas son las ventas netas. Las ventas netas son las ventas brutas menos el descuento y la devolución. O sea, cuando a las ventas que ustedes realizan en su empresa les rebaja el descuento y la devolución en ventas, eso me da venta neta. Lógicamente, estas ventas ya están netas. O sea que estas ventas ya están rebajados lo que son los descuentos y las devoluciones. Por si le aparece en algún ejercicio así, te da las ventas, te da descuento en venta y luego te da devoluciones en venta, hay que restarlo
y estas son las ventas que usted va a colocar acá. O sea, que estas ventas que se presentan ya están netas, es decir, rebajado el descuento y la devolución. Entonces, recuerden que las ventas son 2.041.050 pesos. Entonces, eso es lo que estamos dividiendo, la utilidad bruta entre las ventas, que son 2.041.050 pesos, tal y como se puede ver acá. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Estamos dividiendo la utilidad bruta, que es de 441.050 entre 2.041.050 entre 2.041.050, y eso me da como resultado 0.22. Eso también voy a escribirlo acá para llevarlo a porcentaje. Se puede leer de dos formas, tanto en pesos como en por ciento. Entonces, ¿qué indica eso? ¿Qué indica eso? Si lo vamos a leer en pesos. Que de cada peso que yo vendo, hay 22 centavos que se convierten en utilidad bruta. O sea, de cada cada peso que yo vendo, cada peso que se vende, hay 22 centavos que se convierten en utilidad bruta. Si lo leemos en porcentaje, pudiera decir que del 100% de mis ventas, hay un 22% que se convierte en utilidad bruta. Es decir, que es muy bajo. Este ratio me indica que hay una situación muy difícil en la empresa, porque, señores, si venimos acá, yo digo, bueno, las ventas son 100 pesos. Son 100 pesos. Que representan el 100%, ¿verdad? Vamos a poner esto un poquito más grande para que puedan entender esta situación. Las ventas son 100 pesos. Vamos a decir que son el 100%. 100%. Recuerde que a las ventas se les resta menos costo de venta. Y la resta de las ventas menos el costo de venta me da la utilidad bruta. Entonces tú me estás diciendo a mí aquí que de cada 100 pesos que tú vendes, 22 pesos se te convierten en utilidad bruta. O sea, de cada 100 pesos que tú vendes, 22 pesos se convierten en utilidad bruta. Es decir, que la diferencia de 100 menos los 22 es costo de venta. Es decir, que estamos ante una situación muy difícil. O sea, del 100%, el 22% es utilidad bruta y un 78% es costo. Es decir, que tenemos un costo muy alto. Porque con estos 22 pesos que me quedan de utilidad bruta, señores, ahora tengo yo que cubrir los gastos de la empresa, pagar impuestos y que me quede algo a mí de utilidad después de impuestos. Es decir, muy bajito el margen de utilidad bruta. ¿Cuál es la solución aquí? Hay que reducir esos costos. Hay que reducir esos costos. Algunos dirán, no, pero vamos a aumentar el precio de venta. No, no se puede aumentar el precio de venta porque recuerde que estamos en un mercado de competencias. Si estuviéramos solo en el mercado, yo pudiera jugar con el precio de venta, pero no estamos solo hoy día en el mercado. Entonces sería una decisión errónea yo aumentar el precio de venta. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, que de cada 100 pesos que yo vendo, 22 pesos se convierten en utilidad bruta y 78 pesos son costos. Porque de cada peso que yo vendo, 22 centavos se convierten en utilidad bruta. Bien, entonces eso era simplemente para fines de análisis. Y vamos con el otro ratio, retorno sobre venta. Dice que la utilidad neta entre las ventas. Entonces vamos a tomar la utilidad neta que nos quedó al final, la utilidad neta, la ganancia neta. El resultado fueron 125.000 pesos. Lo estoy dividiendo entre las ventas. Es decir, que estamos dividiendo 125.000 pesos, que me quedaron limpios ya, entre los 2.041.050. Vamos a ver qué nos da eso. Estamos dividiendo 125.000 pesos entre 2.041.050. Y eso también podemos convertido a por ciento sería 0.06. Eso es un 6%. Si lo convertimos por ciento. Vamos a darle aquí al por ciento. Mírenlo ahí. Porque tiene dos interpretación. Óyeme, muy grave, muy grave. Eso indica que de cada peso que yo vendo, solamente me queda limpio 6 centavos. O, dicho en otra forma, de cada 100 pesos que yo vendo, me quedan 6 pesos limpios.
O sea, 94 pesos son para cubrir costos, pagar gastos y pagar impuestos. O sea, de cada 100 pesos que yo vendo, 94 pesos es para cubrir costos, pagar gastos e impuestos. Y lo habíamos visto porque de esos 94 hay 78 pesos que son costos. O sea, un costo muy alto. Es decir, que muy bajo realmente. Hay que buscar solución a eso. Bien, no nos habíamos dado cuenta de nada de esto si no hacemos el análisis financiero y la empresa se ve bien porque tuvo una ganancia. Diría, bueno, ganamos. Fue poco, pero ganamos, sí, pero mira qué costo. Y mira cómo vamos. Una situación difícil. Bien, entonces por eso es importante el análisis. Vamos ahora con la rotación de activos. Dice aquí que son las ventas entre los activos totales. Tenemos las ventas, ya, eso lo traemos del estado de resultados, los 2.040.000, entre el total de activos, mírelo aquí, total de activos que es 1.300.000, mírelo ahí, total de activos o activos totales, que es lo mismo. O sea, vamos a dividirlo, 2.041.050 entre el activo total que es 1.300.000, 1.300.000, y eso me da 1.57. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso? Este indicador lo que dice es ¿qué tanto uso yo le doy a mis activos para que puedan generar ventas? Eso se llama rotación de activos. Entonces vemos que esto es una rotación de activos muy baja porque me da 1.57. Eso indica que mis activos usados a toda capacidad solamente, o sea, mis activos a toda su capacidad, lo he utilizado una vez y algo en el año para poder generar este nivel de venta, estos 2 millones y pico de ventas. O sea, mis activos a toda su capacidad, yo lo he utilizado una vez y algo en el año, en toda su capacidad. Es decir, que no estoy utilizando mis activos. No estoy utilizando, o sea, esto debería de dar mucho más alto que me dé 5, 6 o 7 estaría excelente, pero 1.57, o sea, ni siquiera llega a 2. O sea, lo estoy usando una vez y algo en el año para poder generar estas ventas. En un ejemplo teórico, práctico, sería, imagínese usted una empresa, eh, vamos a decir, que vende detergentes, una empresa que vende detergentes o que vende papitas comestibles, de estas picaderas que hay, papitas, platanitos, maíz, todo eso, hojuelitas, hojuelitas. Imagínense que la empresa tiene una flotilla de vehículos, de camiones, para hacer la distribución en los diferentes centros comerciales, en los colmados, que están colocados en los barrios y todo eso. Se entiende que esa flotilla de camiones son activos. Pero si hay un vendedor de eso que anda en el camión y no cubre una ruta, entonces ese colmado o ese almacén deja de tener nuestro producto. O sea, yo no estoy utilizando el activo a toda a su capacidad máxima por un descuido de un vendedor. ¿Se entiende? Entonces ese activo no contribuyó a generar ventas. O es igual cuando estamos en situaciones normales, que nosotros estamos en nuestro trabajo. Yo supongo que la mayoría de nosotros tiene una televisión en su casa. Usted compra una televisión nueva de paquete, le instala el servicio de cable, servicio de Netflix, todo eso. Pero realmente esa televisión está apagada en su mayoría de tiempo porque usted está en su trabajo. Entonces ese activo es improductivo porque usted casi no le da uso y usted está pagando por el servicio y pagaste la televisión. O sea, compraste un activo pero no lo estás utilizando. Lo estás subutilizando. O sea, en vez de utilizarlo, lo estás subutilizando porque usted está teniendo un gasto sobre él. Y eso es lo que mide esta rotación de activos. Espero que hayan entendido. Entonces, tenemos aquí rendimiento de activos, que es igual, rendimiento de activos, a utilidad operativa entre activos totales. Entonces buscamos la utilidad operativa, que son 166.050. Eso está ya en el estado de resultados. Mírelo aquí, en el estado de resultados, la utilidad operativa 166.050.
y lo está dividiendo entre el total de activos, entre 1.300.000. Entonces vamos a verificarlo. Eso es igual a 166.050 entre 1.300.000, que es el total de activos. Ahí está, me da 0.13. Eso indica ese análisis que la utilidad, que mis activos han aportado 13 centavos a la utilidad operativa. O sea que el uso de mis activos a toda capacidad ha aportado solamente 13 centavos a la utilidad operativa, que es muy poco y lógicamente es poco porque este ratio va relacionado con este. He visto que prácticamente no estoy utilizando mis activos, lo utilizo una vez y algo al año para poder generar ventas. Entonces, lógicamente eso se ve reflejado aquí. Si utilizo poco mis activos, es poco lo que ellos le aportan a la utilidad operativa. O sea, de cada peso que está conformada la utilidad operativa, mis activos solamente han aportado 13 centavos. Debería de ser más. Bien. Entonces, son medidas que hay que tomar en cuenta para tomar los correctivos del lugar. Y por último, tenemos el retorno sobre capital, que es la utilidad neta entre el capital contable. Ya la utilidad neta sabemos que son 125.000 pesos, que fue lo que quedó al final. Lo vemos aquí en el estado de resultados. Mírenlo aquí, 125.000 pesos. Entre el capital, que son 550.000. Mírenlo aquí, total de capital, 550.000. Ahí está, 125.000 entre 550.000. Entonces vamos a ver qué resultado nos da. 125.000 entre 550.000. Ahí está, 0.23. Eso indica que de cada peso que está conformado mi capital, la utilidad neta le ha aportado 23 centavos. O sea, de cada peso que está conformado mi capital, la utilidad neta ha aportado 23 centavos. Bien, es decir que esas son las razones de rentabilidad que han medido cómo se ha manejado la gerencia. ¿De acuerdo? Entonces, el cuarto renglón de los ratios financieros son las razones de precio de mercado y dividendo, que no la vamos a calcular por la naturaleza de nuestra empresa, pero dice que son aquellas que están relacionadas con los inversionistas potenciales de la empresa y los accionistas, y ambos están interesados en observar el crecimiento de las utilidades, los niveles de dividendo y el rendimiento de las acciones. Tenemos dentro de estos ratios el precio-utilidad, que es igual a precio de mercado por acción común, entre utilidad por acción, rendimiento en dividendos, dividendo por acción común entre precio de mercado de acción común y liquidación de dividendos, que es dividendo por acción común entre utilidad por acción. Estos ratios son los que van a determinar, lógicamente, si un inversionista o futuro inversionista está interesado en invertir en mi empresa. Mientras más alto den estos índices, más rentable es nuestra empresa y los inversionistas estarán más interesados en invertir su capital en ella. Estas razones financieras, estas últimas, pueden verla en un curso de administración financiera. Creo que tienen esa asignatura en su pensum. O lo van a ver en la asignatura Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. Bien, entonces, ya que hemos calculado las tres razones principales, tanto las razones de liquidez como las razones de solvencia a largo plazo y las razones de rentabilidad o ratio de rentabilidad, con eso hemos concluido. Espero que hayan entendido y pasen buenas.